Gracia y paz para todos, amén. Este saludo paulino va a ser algo enriquecedor para nuestras vidas. Gracia y paz, amén. Así que en esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a comenzar nuestra serie sobre Filipenses, la carta a los Filipenses. Ya dimos la introducción acerca de cómo se inició la plantación de esta iglesia. Vimos la obra del Señor en la vida de las personas que iban siendo incorporadas a la iglesia y cómo la iglesia tuvo sus inicios, tuvo sus problemáticas, tuvo momentos difíciles, pero el Señor estuvo salvando personas en Filipo. Bueno, de todo aquello han pasado ya 10 años y Pablo escribe a la iglesia establecida en Filipo. Toda iglesia tiene una historia y la historia es Dios interviniendo en medio de nuestra historia, salvando personas y formando su iglesia. Es hermoso poder ver al extraordinario Dios nuestro obrando de esta forma. Así que, bueno, ya dimos la introducción de cómo se plantó la iglesia. Han pasado 10 años después, donde ya la iglesia ha sido establecida y Pablo escribe esta carta. No lo hace desde las mejores condiciones, lo hace desde la prisión, escribiendo esta carta a los hermanos de Filipo. Creo que el apego de Pablo hacia esta iglesia en particular es un apego muy relacional, es una iglesia entrañable para él. Las personas que conforman esta iglesia y el equipo misionero de Pablo, sobre todo en Pablo y en Timoteo, vemos un estrecho amor mutuo entre ellos. Y va a resaltar en toda la carta esta estrechez, esta preocupación de Pablo por ellos, también cómo ellos responden al ministerio de Pablo. Es una carta donde se ve el amor recíproco de ambos, ¿no? Por tanto, la parte de Pablo como la parte de la iglesia de Filipo se ve un entrañable amor en Cristo. Y creo que eso es de agradecer al Señor, ¿no? Que los vínculos dentro de la iglesia sean estrechos y firmes, de forma que en esos vínculos estrechos veamos cómo es la gracia de Dios la que está interviniendo en la vida de cada uno de los miembros de una congregación. De eso se trata, que la iglesia de Cristo viva unida. Vamos a ver algunas problemáticas que hay entre ellas. Hay discusión entre dos mujeres, Evodía y Sintique. Un buen nombre si va a tener ahora una niña para poder ponérselo. Y Pablo apela a la unidad de la iglesia que hay en Cristo para que sean reconciliadas, ¿verdad? Porque creo que el ámbito sano de una iglesia saludable está estrechamente ligado de cómo la relación entre sus miembros está establecida en realidad. La Biblia nos habla de que somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos la esposa de Cristo. Por lo tanto, nuestro vínculo está íntimamente estrecho entre esa relación que tenemos los creyentes con Cristo. Así que Pablo les agradece su ejemplo de generosidad, les informa de su situación actual en la cual está él viviendo, les pide que se unan en el Evangelio, les advierte de los peligros de las falsas enseñanzas. Ante todo, estas circunstancias les anima a perseverar con gozo. La palabra gozo aparece al menos 20 veces, por lo tanto es un resultado de lo que el Evangelio produce en la vida de cada creyente. No se puede tener gozo si el Evangelio es desplazado de la vida de la iglesia, porque el verdadero gozo está cuando una iglesia, cada uno de los miembros de su iglesia, viven una vida centrada en el Evangelio. Pablo ama a esta iglesia, le llama corona mía, le llama el apóstol Pablo en el 4.1. Lo llama corona mía. La iglesia enfrentaba desafíos y adversidades. Habían adversidades de falsos maestros, los cuales le llama Pablo en el capítulo 3, versículo 2. Si quiere lo leemos para coger un poquito de contexto de la problemática que estaba viendo. Dice, cuidaos de los perros, cuidad de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Realmente Pablo está advirtiendo de que ellos
van a traer confusión en medio del pueblo. Esa va a ser su intención de los falsos maestros. También va a reconciliar, como bien hemos dicho, la vida de estas dos mujeres, porque había una desunión interna, la cual hay que apelar para que todos los miembros unidos en el cuerpo de Cristo caminen con lealtad y fidelidad al amor de Cristo. Contiene un fuerte llamado a la unidad, la unión que el Evangelio trae, y es el resultado del Evangelio, vivir en unión. Este punto es importante porque cuando el Evangelio es desplazado, cultivar gozo es imposible, y si no hay gozo, no puede haber armonía en la iglesia. Amén. Entonces el gozo es algo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, y no es generado por nosotros, sino por el gozo que el Evangelio produce en cada creyente. Todo lo que somos y hacemos cobra sentido en el Evangelio. Cuando el Evangelio está en el centro, todo lo que hacemos tiene sentido. Vamos a ser desafiados, porque Pablo va a desafiar a la iglesia de Filipo a considerar ciertos aspectos que ellos tendrían que estar llevando a cabo. Por lo tanto, nosotros también vamos a ser desafiados a enfrentar este desafío. Cuando cogemos alguna carta por la cual queremos exponer, realmente consideramos estos puntos. ¿Qué nos va a aportar a la iglesia? Pues primeramente lo que le aporta a la iglesia de Filipo es que el avance del Evangelio tiene un costo, y esto también lo vamos a aprender nosotros. El avance del Evangelio tiene un costo, y este costo lo hacemos a la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por lo tanto, cuando amamos a Cristo como debemos de amarlo, el costo queda reducido a nada, porque realmente el valor supremo es el amor por el cual hacemos las cosas, es por amor a Cristo. Servir con gozo es algo que va a aparecer 20 veces. Servir a Dios por encima de las circunstancias, eso es servir a Dios con gozo. Vamos a ser desafiados a mantener la unidad del Espíritu. Si esto está en la Biblia es porque la unidad es algo importante. Debemos de buscar la unidad dentro de nosotros. Amén. Vamos a ser desafiados a la generosidad. ¿Sí? ¿Hay alguien corto de bolsillo? ¿Sí? Pues esta carta nos vaya a desafiar a ser generosos para que la misión donde Dios nos ha puesto avance. Esto ocurre en aquellos que atesoran a Cristo y no las riquezas de este mundo. Esa es la persona generosa. Y nos va a ayudar a centrarnos en la misión de Dios, que viene desde la eternidad para establecerse en medio de nosotros, para que hagamos avanzar esta misión. Son desafíos importantes que como iglesia vamos a tener que afrontar. Pero la carta de Filipenses nos va a decir cómo debemos de hacerlo, cómo tenemos que afrontarlo. Y en el saludo, primeramente, en el versículo 1 y el versículo 2, que vamos a ver, va a ser el que tomemos en esta mañana, vamos a hablar acerca de este saludo, que simplemente no es un saludo, sino que también tiene un contenido teológico que nos va a ayudar a profundizar un poquito más en esta carta. Muchas veces pasamos de largo un saludo, ¿verdad? De algunas cartas, pero siempre Pablo tenía la intencionalidad de escribir en los saludos la intención con la cual va a escribir esta carta. Si consideramos, hermanos, que los textos de las Escrituras son inspirados, este saludo, a la luz del contexto de esta carta, debería ser considerado con detalle, porque aún los saludos que Pablo está escribiendo son inspiración y obra del Espíritu en Pablo. Si esta carta presenta los desafíos que hemos citado, la obra de la gracia de Dios dentro de la comunidad de creyentes es imprescindible. Nadie puede vivir lo que Pablo exige a la iglesia de Filipenses a menos que haya experimentado la gracia de Dios. Ningún creyente que no sea verdadero, un creyente no verdadero, no puede vivir a la luz de Filipenses. Porque el gozo es algo que se manifiesta en la vida de los verdaderos creyentes. Así que vamos a ser retados a que nuestras vidas se arrepientan de nuestros pecados y podamos vivir a la altura de la cual Dios nos está llamando. Todos los desafíos que hemos hablado con anterioridad
son obras que, a menos que la gracia obre, será imposible de ser alcanzados. Sin gracia que intervenga en nuestra vida, hermanos, sin gracia en que intervenga en nuestra vida, es imposible generar este fruto. Es imposible que la unidad del Espíritu esté en personas que no tienen el Espíritu. Es imposible defender la causa de Cristo si alguien no ha sido alcanzado por Cristo. El gozo, la unidad, la asociación, las conversiones, la plantación de nuevas iglesias, el avance de la misión, la generosidad, etcétera, es imposible que sean frutos en una persona que no ha experimentado la gracia de Dios. Si has experimentado la gracia de Dios, estos frutos están al alcance de cada uno de nosotros. Porque es por la gracia de Dios que nos convertimos en cristianos. Es por la gracia de Dios que nos convertimos en siervos de Jesús y es por gracia de Dios que vivimos la vida cristiana. Todo lo que concierne a la vida cristiana está centrada en lo que la gracia de Dios hace en el corazón de cada uno de nosotros. Así que vamos a leer el texto, versículo 1 al versículo 2. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a los santos en Cristo, que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dale cuenta que en el versículo 1 y en el versículo 2 aparecen las frases siervos de Cristo, a todos los santos en Cristo. Y vuelve y destaca la obra que nos une a Jesús y dice el versículo 2, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Realmente en ese simple saludo vemos tres evidencias de la gracia de Dios en un pequeño saludo. Que si Pablo y Timoteo no son alcanzados por la gracia, ellos no pueden ser siervos de Cristo. A todos los santos en Cristo. Dice, incluyendo a los obispos y diáconos. El resultado de estar unidos por medio de la gracia de Cristo a Cristo es hacernos santos. Por lo tanto, si la gracia no ha intervenido, ni los diáconos, ni los obispos, ni los creyentes que estaban en la iglesia de Filipo pueden estar unidos a Cristo. Por lo tanto, toda la obra de una iglesia está centrada ¿en quién? En la gracia que Dios imparte a cada uno de nosotros. Así que el primer punto que vamos a tocar hoy es la evidencia de la gracia en la vida de los remitentes. Primer versículo, ¿qué dice? Pablo y Timoteo, ellos son los remitentes, van a escribir esta carta. Y en ellos vemos con claridad la evidencia de la gracia en ellos. Todos por la historia bíblica conocemos el testimonio más extenso de Pablo y también de Timoteo un poquito más corto, pero en su vida personal, antes de ser esclavos, siervos de Cristo, encontramos que ellos realmente, primeramente, fueron rebeldes al Evangelio de Cristo. En este mismo contexto de la carta, Pablo va a hablar con detalle acerca de su anterior vida y va a mostrar e ilustrar que la vida de Dios no está basada en el celo religioso que nosotros podamos tener, sino en la gracia que interviene en nuestros corazones que nos hace ser cristianos. En el 3, 4 al 6 vemos cómo Pablo en este mismo contexto relata en las cosas que él se apoyaba anteriormente para considerarse un siervo de Dios. Vamos al capítulo 3, 4 al 6. Dice así, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Esta era la vida de Pablo. Ante los ojos de aquellas personas que elogiaban a Pablo y lo consideraban en el ámbito de la religión, él era una persona que realmente servía a Dios. ¿Por qué? Por su celo religioso, por las credenciales que le acreditaban todo esto que Pablo está resumiendo.
Si nos damos cuenta con profundidad, Pablo va a extender este saludo para que entiendan que para que ellos lleguen a ser esclavos, siervos de Cristo, han tenido que ser personas que han sido alcanzadas por la gracia de Dios en el Evangelio. Alcanzados por la gracia. Y el resultado de que ellos ahora son esclavos, antes era perseguidor de la iglesia, ahora es esclavo de Cristo para servir a la iglesia. Es una evidencia de que la gracia de Dios ha intervenido en el corazón de Pablo. Porque antes sus credenciales eran las credenciales religiosas que le seguían. ¿Por qué? Porque era algo que él se le había otorgado, él había conseguido. Pero es que el Evangelio nos enseña que la gracia es algo que no nos pertenece a nosotros hacer, sino que es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y del 7 al 11, en el mismo capítulo 3, Pablo resalta estas cualidades que se le otorgan por medio de creer en Cristo. Dice, pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante como Él en su muerte. Este es el resultado de la gracia de Dios en Pablo. Abandonar todas aquellas cosas que para él eran causa de gozo y de justicia propia, abandonadas por ser justificado por la fe en Cristo. Y esta es la evidencia de estas personas que están remitiendo esta carta, personas alcanzadas por la gracia de Dios, personas que han sido salvados por esta gracia que Dios trae a nuestras vidas. Y estas son evidencias de la gracia en la vida de Pablo, pero también vemos evidencias de salvación, de gracia en Timoteo. Él aparece por primera vez en Hechos 16. Él va a ser unido para la plantación de la iglesia de Filipo. Parece que su arranque misionero comienza con la iglesia de Filipo. Él está participando de este bien que Dios está haciendo en Filipo como su primer viaje misionero. Pero Pablo habla de Timoteo. Y en 2 de Timoteo 1:5 habla de él como que tiene una fe sincera. Una fe sincera. Habla de él como hijo amado en la fe. Habla de que tiene el mismo sentir que Pablo. Y en 1 de Timoteo 6:12 dice evidencias de la gracia en Timoteo, de que realmente él había sido salvado por Dios. Y ahora ellos se consideran, en esta última frase del versículo 1, que aparece en el primer apartado, dice, siervos de Cristo Jesús. Cómo totalmente Dios cambia la vida de estos dos hombres, sacándolos del lugar donde se encontraban, trayéndolos a Cristo, y ahora son convertidos a ser siervos de Cristo. Es un impacto de la gracia en ellos. Son evidencias de gracia, porque la gracia ha intervenido en sus corazones. Siervos de Cristo. La palabra siervos de Cristo, esclavos de Cristo, el otro día me hacía la pregunta que era un esclavo de Cristo, es siervo de Cristo. Denota un esclavo dispuesto que se mantenía ligado a su amo con felicidad y lealtad, que es la palabra doulos, sirviente, que presta un servicio involuntario, permanente de un esclavo, un siervo que se compromete de manera voluntaria a servir a su Señor por amor. Si nos damos cuenta, en el testimonio de Pablo, él era perseguidor de la iglesia. Él era un aborrecedor de Cristo. Él perseguía a aquellos que confesaban ser cristianos. Pero cuando la gracia de Dios interviene en su corazón y Cristo los salva de la consecuencia de sus pecados y muestra su gloria a él, ahora se convierte en un siervo de aquel que antes perseguía.
Y es una evidencia de que la gracia de Dios ha intervenido en el corazón de Pablo. Su testimonio, hermanos, es la evidencia de cómo la gracia de Dios interviene en el corazón de los pecadores, salvándolos y rescatándolos y poniéndose al servicio de aquel que los ha salvado de la esclavitud del pecado. Es el llamado y es el cometido de los que han sido alcanzados. Estamos llamados a servir a Dios. Estamos llamados a ser esclavos de Cristo. Estamos llamados a dejar todo por la causa de aquel que nos amó con un amor eterno. Hermanos, estas credenciales que ahora Pablo tiene son credenciales de humildad, de sujeción, que evidencian que la gracia de Dios ha intervenido en ellos. Hermanos, si no somos esclavos de Dios, de Cristo, somos esclavos del pecado. Y pienso que todos aquellos que éramos esclavos del pecado, con desenfreno nos entregamos a los deseos pecaminosos de nuestro corazón. Ahora todo se tiene que volver a la inversa. Hemos sido salvados por Cristo. Y la misma pasión o mayor pasión que la cual yo me entregaba al pecado y a los deseos de mi corazón, ahora mi vida, por esas evidencias de gracia en mi vida, se entregan a servir a Dios. Y esto es algo que es evidente en la vida de Pablo y Timoteo. Ellos están prestando un servicio aceptable con un amor leal a aquel que los ha salvado. Es la gracia en la vida de Pablo y Timoteo. En ellos ha intervenido la gracia de Dios. Aquí hay humildad en ellos. No enaltecen su título, no enaltecen sus credenciales. Al contrario, Pablo no usa sus credenciales anteriores para exaltarse, sino para considerarlas como basura ante a lo que ahora es un siervo de Cristo. Hermanos, ¿todo esto es real en nosotros? ¿Consideramos a Cristo mucho más hermoso que todas las cosas que en nuestra vida son consideradas como dignas? ¿Y usted? ¿Cuál es su historia? ¿Es usted un cristiano? ¿Cree que ser cristiano simplemente consiste en ser religioso? Vengo a una iglesia, me siento los domingos, adoro cuando cantan, escucho la palabra, simplemente ¿es eso lo que demanda la gracia de Dios en nosotros? Esos son cumplimientos simplemente, deberes religiosos que no pueden satisfacer nunca nuestros corazones. La gracia, cuando interviene, transforma esas realidades en cosas necesarias y fundamentales que ya no se hacen por ser religiosos, sino por el impacto de la gracia de Dios en nosotros. Se trata de Cristo. La iglesia se trata de Cristo. Servir se trata de Cristo. No está centrado en mí, no está centrado en mi ego, se trata de a quién estoy sirviendo. Es Cristo. Quitas a Cristo de la iglesia, quitas a Cristo del ministerio cristiano, quitas a Cristo de tu vida cristiana y quedas reducido simplemente a un religioso más. Pero pon a Cristo en el centro, su gracia en ti, y considerarás que todas las cosas que haces recobran un sentido y propósito verdadero, que es darle gloria a Dios. En el 1:21-22 nos encontramos el texto de las evidencias claras de que Pablo tiene una centralidad en Cristo. Dice así: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Ese es el propósito. Todas las cosas que se relacionen en la vida de Pablo están están puestas en esta frase: el vivir para mí es Cristo. Esa es la centralidad de su servicio. Cristo es el centro
de todo lo que está realizando. Ese es un corazón que refleja que la gracia lo ha alcanzado. Ha sido alcanzado por la gracia. Todas aquellas cosas que eran beneficiosas para su ego personal han sido reducidas a basura. Ahora el vivir se convierte en un vivir, una dedicación y un servicio íntegro y desconsiderado, entregado a servir a Cristo. Hermanos, son evidencias de gracia. Son evidencias de gracia. Por desgracia, en muchas personas, al servir a Cristo siempre parece que es opcional. Y eso es considerar que la gracia no ha alcanzado ese corazón. Cuando alguien es alcanzado por la gracia, el servicio a Cristo no es una opción. Es su propio estilo de vida, en todos sus ámbitos de vida. Que Cristo sea glorificado en todo lo que Él hace. Y esa es una de las primeras evidencias. La segunda evidencia que vemos es que la gracia también ha intervenido en los santos de la Iglesia. Dice el versículo 1, la parte siguiente, dice: a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Qué hermoso, ¿no? Pablo levanta la iglesia en Filipo, la deja establecida, hace 2 viajes más para establecer los fundamentos dentro de la iglesia, y ya es una iglesia que en 10 años tiene obispos y diáconos. Ya es gente dentro de la iglesia que están considerados como obispos y diáconos. Y Pablo les llama santos en Filipo, incluyendo diáconos y ancianos. Es Lidia y su casa, es el carcelero y su casa, es la muchacha liberada. Son estas personas que están siendo salvadas por el Evangelio, que han compuesto una iglesia que está perdurando durante 10 años con un testimonio en la ciudad, una de las ciudades más importantes de aquel tiempo, donde el Evangelio está avanzando. Porque son personas que han sido alcanzadas por la gracia. Y los desafíos que se presentan a los destinatarios no son desafíos que podamos afrontar de una manera natural. Se necesita corazones que han ya sido transformados por la gracia, que ahora pueden llevar a cabo esta obra de gracia. Santos en Cristo. Esa es la posición que Cristo otorga a cada creyente. Santos en Cristo. Esto describe la unión de los creyentes de Filipo con Cristo. Y esa es la base de la iglesia. La iglesia no es iglesia por reunirse los domingos, es porque estamos unidos a Cristo. Y eso es lo que da valor a cada uno de los creyentes. No es la iglesia, no es nuestra confesión de fe, es nuestra unión con Cristo, es la obra de gracia que Dios ha hecho. Luego, después de esa unión, confesamos verdades que son absolutas, que las Escrituras nos enseñan que son doctrinas que tenemos que sostener. Pero somos unidos por lo que la gracia de Dios ha hecho en nosotros, de sacarnos del mundo de tinieblas, poniéndonos en la luz del Hijo de Dios. Esto describe la unión de los creyentes de Filipo. Están con Cristo en su muerte y en su resurrección. ¿Por qué podemos ser llamados santos? Es por Cristo. Es porque su obra de gracia ha sido obrada en nuestros corazones de forma que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha puesto en su luz. Hermanos, es por ello. Es debido a lo que la gracia de Dios obra en nosotros. Es en una santificación posicional que por la obra de que Cristo hizo es otorgada a cada uno de los creyentes. Como resultado, a esta obra tenemos que ser responsables no solamente de vivir a cualquier manera, sino que estamos llamados a una santificación progresiva. Esto es importante. Aquella persona que ha sido alcanzada por la gracia, que es santo, apartado para Dios, está llamado a vivir una vida santa para Él. Y en el capítulo 2, versículo 12 y versículo 13, nos va a hablar acerca de ello. Y dice así: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor.
Este es el fruto tangible de una persona que ha sido salvada. Tiene una dedicación de cultivar una vida santa en su vida. Después de que la gracia de Dios haya obrado, nos haya apartado como santos para Dios. Ahora el resultado es una vida dedicada, vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Una vez estamos en Cristo, tu ocupación debe ser centrada en la obra de gracia. Es imposible afrontar los retos que la Iglesia tiene que afrontar si realmente una persona no ha sido salvada. Y si esa persona salvada no enfrenta el reto de una santificación progresiva, jamás podrá madurar como es debido en la obra del Evangelio. La gracia nos ha proporcionado y nos ha otorgado una responsabilidad de vivir una santificación personal. Amén. Debemos de procurar por todos los medios que Cristo cada vez sea más formado en nosotros. Y para eso debemos de actuar con responsabilidad. La vida de los santos es reducida a una cosa solamente: a tener a Cristo como el centro de la totalidad de nuestras vidas. Esa es la vida de un santo. Esa es la vida de una iglesia. Esa es una vida de una iglesia que vive centrada en Cristo, donde todo es reducido a nada por el valor incalculable de la obra de Cristo en nosotros. No hay nada más importante en nuestra vida que ver esa realidad en nosotros. Así que el resultado de la gracia de Dios en esta iglesia es evidente. Es evidente. Miren el 1:9 al 11, nos enseña algo referente a esto. Y dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en el conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Cristo, para la gloria y alabanza de Dios. ¿Usted cree que una persona que no ha sido alcanzada por la gracia va a desear y querer ser semejante a Cristo? Es imposible. Una persona que no ha sido alcanzada por la gracia jamás se ocupará de su salvación con temor y temblor, porque es algo que no tiene. No tiene salvación. Pero el que ha obtenido la salvación tiene una preocupación, tiene una dedicación, tiene algo tiene algo que hacer. Tiene algo por lo que tiene que comprometerse, tiene algo por lo que estar centrados. Y es que la gracia nos trae eso, nos trae una centralidad de nuestra vida, de cómo debemos de estar viviendo. Amén. Y esta es una comunidad de gracia, afectada por la gracia de Dios. Y el tercer punto, el versículo 2, dice así: gracia a vosotros y parte de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo. Esta gracia no es impartida por ningún hombre. La fuente de la gracia es Dios mismo. En estos dos textos sabemos que la gracia es impartida por la obra trinitaria de este Dios que ha obrado en salvación para con nosotros. En este texto aparece solamente el Padre y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pero en el 3:3 habla de que la obra interna que es realizada en el corazón de los creyentes es obra de su Espíritu. Por lo tanto, la implicación de esa obra de gracia es el Dios Trino trabajando en la salvación de cada uno de nosotros, incorporándonos dentro de su iglesia. Dice así el 3:3, dice: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. La impartición de la vida de la iglesia es obra de gracia, es obra del Dios Trino. El apóstol aquí menciona al Padre y al Hijo, pero sabemos que esa gracia es impartida por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. En esta obra
de gracia que nos recuerda Pablo nuestra relación con Dios. En consecuencia de esta obra de gracia tenemos paz, descanso y bendición. Por lo tanto, ya que la gracia de Dios nos otorga todos estos beneficios que estamos hablando, nuestra motivación, dedicación y nuestro vivir debe ir centrado a vivir como es digno de esta gracia que hemos recibido. Por lo tanto, todas aquellas cosas que nos estorban a nuestro alrededor, que nos quitan de estar centrados y viviendo para la gloria de este Dios que nos ha salvado, deben ser quitadas de en medio, para que nuestra vida recobre el verdadero sentido por el cual hemos sido salvados. Es vivir para la gloria de nuestro Dios. Desde esta posición estamos llamados a vivir una vida de santidad. Estamos llamados a enfrentar los desafíos que como comunidad son difíciles, que solamente aquellos que han experimentado la gracia llevarán a cabo. ¿Se imaginan que afrontáramos todos los retos que tenemos por delante con personas que no han experimentado la gracia? Siempre estaríamos discutiendo por cosas que realmente no tienen nada que ver con el Evangelio. Porque la centralidad de aquellas personas que no han experimentado la gracia de Dios es totalmente diferente a aquellas personas que están y han conocido la gracia de Dios. La misión de la Iglesia se puede llevar a cabo con personas que han conocido la gracia. La generosidad es fruto de lo que la gracia de Dios nos ha enseñado. ¿Por qué debemos de ser generosos? Porque Dios ha sido tan generoso con nosotros que ha dado la vida de su Hijo. Por lo tanto, si tú no experimentas la gracia, realmente la generosidad será algo que esté aislado a ti. La misión. Dios nos enseña que Él es el Dios misionero que lleva a cabo su misión. Por lo tanto, aquellos creyentes que han experimentado su gracia estarán implicados en la misión porque entienden que Dios, el Dios misionero, los ha llamado a su misión para trabajar en su misión y hacer que su misión avance. La unidad. Sabemos que nuestro Dios trino vive en una perfecta unidad. Y Jesús oró en Juan 17, así como tú y yo somos uno, así también sean ellos uno. Aquellos creyentes que han experimentado la gracia de Dios entienden que la unidad es algo que tienen que vivir porque Dios es uno, perfecto en unidad. Y Jesús oró, que así como Él y el Padre son uno, así usted y yo también seamos uno. Amén. Son desafíos que afrontamos, pero deben de ser entendidos a la luz de lo que la gracia de Dios nos enseña. Porque si un corazón no ha experimentado la gracia, es imposible que permanezca en unión con un creyente. No pueden tener comunión la luz con las tinieblas. No pueden tener comunión la luz con las tinieblas. Y todos estos desafíos que Dios nos va a retar con su palabra para afrontarlos, debemos de entender que somos una comunidad de gracia, alcanzados por la gracia, para servir a Cristo por su gracia, ser santos, apartados para Dios, para dedicar nuestra vida a Cristo. Amén. Así que los desafíos que enfrentamos como comunidad son desafíos que solamente aquellos que han experimentado su gracia podrán llevar a cabo. Amén. Si nos damos cuenta, esta primera parte del la segunda parte del versículo 2, decir y del Señor Jesucristo para nosotros hoy, pues no tiene mucha implicación. Pero en aquel primer siglo, esta frase podían ser asesinados por simplemente abrir esta carta y ver que hablaban de Cristo como el Señor. Y esta carta va a argumentar mucho que Cristo es el Señor. Por lo tanto, los retos para la iglesia de Filipo, demostrar que Cristo era el Señor, era decir que no el César, sino Cristo era el Señor, y se enfrentaban a la muerte. Esa valentía en el primer siglo, en los creyentes, muestra que Dios les había impartido su gracia, porque solamente aquellos que se les ha impartido la gracia estarán dispuestos a ir hasta el final por la causa
de Cristo. ¿Cuánta gente ha pasado entre nosotros que ha desistido, que ha retrocedido, que ha abandonado? Porque la gracia quizás nunca les haya alcanzado. Pero aquellos que han sido alcanzados por la gracia irán hasta el final por la causa de Cristo. Amén. Así que, hermanos, esta carta va a desafiar nuestros corazones, hermanos. Es en la obra de Cristo que esta comunidad va a tener una vida centrada. Es en Dios en quien podrán afrontar cada uno de los desafíos que enfrentarán. Necesitamos conocer esta gracia que nos enseña a coger y a obtener las prioridades bien centradas. Para aquella persona que aún no ha conocido la gracia, todo esto es muy alto y va a ser difícil de afrontarlo. Por lo tanto, a esa persona que no ha experimentado la gracia, hoy nuestro Señor Jesucristo te llama al arrepentimiento y a la fe en Él. Pero si eres un creyente que has experimentado la gracia, hoy Dios te llama a vivir centrados en una comunidad donde la gracia de Dios crece, avanza y afronta los desafíos necesarios para que el reino de Dios avance en esta tierra. Amén. Este es el primer mensaje. Espero que nos ayude a meditar en las cosas que tenemos por delante. Si nos damos cuenta, esta carta comienza con la gracia y finaliza con la gracia. En el capítulo 4, versículo 23, los vuelve a encomendar a la gracia y dice: la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Porque desde el comienzo hasta el final, la obra que la Iglesia tiene que afrontar se puede afrontar si la gracia de Dios está interviniendo. Así que si eres un verdadero creyente, pidámosle a Dios que obre en gracia en nuestros corazones para que el resultado de su iglesia sea una iglesia que luche y afronte los desafíos que tenemos por delante para que su reino avance en esta ciudad. Amén. Padre, gracias por tu gracia. Pedimos que tú intervengas en nuestros corazones. Hay retos que afrontamos en la iglesia, en nuestra ciudad. Hay retos que afrontamos en nuestras familias. Hay retos que afrontamos en nuestros trabajos. Y quizás, Señor, hayamos aislado nuestra vida religiosa de nuestra vida secular. Pero en realidad, Señor, toda nuestra vida concierne a esta gran misión que tú tienes para con tu pueblo. Si tu gracia no interviene en nosotros, es imposible que podamos vivir como es digno de este evangelio, Señor. Así que pedimos que para cada reto que tengamos que afrontar como personas en este mundo, como creyentes en este mundo, como una iglesia, Señor, que avanza en medio de las dificultades y las adversidades, pedimos, Señor, que cada uno de nosotros experimente tu gracia, Señor, para que podamos, Señor, afrontar todas y cada una de las cosas que debemos de afrontar, Padre. Pedimos que tu gracia intervenga en nuestros corazones, que nos ayudes a vivir como es digno, para la gloria de tu nombre, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.